Hemos estado en medio de una serie titulada Polos Opuestos. Y esta serie se ha enfocado en las cosas que se oponen la una a la otra en la vida de un cristiano. Los polos opuestos de una vida con Dios y una vida sin Dios. De una vida con Cristo y una vida sin Cristo. Hoy nos enfocaremos en los polos opuestos de ser obedientes o ser rebeldes y las implicaciones bíblicas de vivir una vida en obediencia o una vida en rebeldía. El diccionario define la palabra rebelde de esta manera. Dice, una persona que es difícil de educar o de dirigir por ser desobediente. Una persona que es difícil de educar o dirigir por ser desobediente. Es una persona rebelde. Desobediencia se considera como rebeldía y desobediencia es ser desleal. Quiero que escuchemos algunas historias en el Antiguo Testamento para nosotros entender lo que la Biblia nos dice de la rebeldía y de la desobediencia. Empecemos en el cuarto libro de la Biblia, en Génesis capítulo 4. Allí vemos la historia de los dos primeros hijos de Adán y Eva, Caín el mayor y Abel el segundo. Y aquí leemos que en Génesis 4, sobre una advertencia que Dios le da a Caín. Caín andaba molesto porque Dios no le agradó la ofrenda que él le había ofrecido, tanto como le agradó la ofrenda de su hermano menor Abel. Y viendo esto, Dios le preguntó a Caín por qué andaba tan enojado, por qué andaba cabizbajo. Luego le dijo que si él hiciera lo bueno, él podría andar con la frente en alto, con la cabeza en alto. Pero si hacía lo malo, el pecado estaba a la vuelta para acecharlo como una fiera atrapa a su presa. Pero también Dios le dice a Caín que él puede dominar y superar el pecado. Bueno, Caín ignoró lo que Dios le había dicho y luego llamó a su hermano Abel y cuando estaba junto con él lo atacó y lo mató. Hay otra historia en el libro de Primera de Samuel en el Antiguo Testamento. Y esta se trata con el rey Saúl, el primer rey de la nación de Israel. Y esta historia nos relata en el capítulo 13 y en el capítulo 15, nos relata cómo el rey Saúl totalmente echó a un lado las instrucciones de Dios. En el capítulo 13, por ejemplo, los filisteos, que era un enemigo mortal de los israelitas, estaban a punto de atacar a la nación. Los filisteos tenían un ejército demasiado grande, a tal grado que los israelitas tenían tanto miedo que estaban desertando su ejército. El profeta Samuel le dice al rey Saúl que no hiciera nada hasta que él llegara al lugar donde se encontraba. Pero Saúl, al darse cuenta que sus soldados estaban desertando el ejército, se desesperó y se sentía presionado, que empezó a hacer y a llevar a cabo la función del sacerdote y el profeta Samuel. Algo que él no estaba autorizado en hacer.
Y ahora viene Samuel, llega al lugar y él ve que Saúl empezó a hacer estas cosas. Viene y le dice lo siguiente en 1 Samuel 13, versículo 13 al 14. Samuel le dice a Saúl: te has portado como un necio. Le replicó Samuel: no has cumplido el mandamiento que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. Ahora, sé que hay mucho que decir al respecto, pero vamos a dejarlo ahí, entendiendo que Saúl no hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. En el capítulo 15 también Saúl recibe instrucciones de Dios de destruir otro enemigo que tenían. Y Dios le dice que destruya absolutamente todo. Destruye todo, le dice, incluyendo el ganado. No te lleves nada, ni prisionero, ni el botín, ni nada. Y resultó que Saúl, en vez de destruirlo todo, se llevó prisioneros y se llevó el botín que había conquistado. Pero fíjate la respuesta de Dios a través del profeta Samuel. En 1 Samuel 15, versículo 22 al 23. Le dice lo siguiente: ¿qué le agrada más al Señor? ¿que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, escuchen bien, como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Ahora, a ninguno de nosotros nos gustaría que nos digan que somos rebeldes en el sentido de la palabra. Tampoco nos gustaría que nos llamen o nos consideren o nos describan como una persona rebelde. Y nos preguntamos por qué. Y aquí rebelde no estoy hablando de la novela. Aquí estoy hablando de una condición del corazón, una postura de la mente, la actitud y la inclinación de cómo uno procede en la vida. A nadie quiere que les digan: tú eres una persona rebelde, man. ¿Por qué? Porque una persona rebelde es una persona que siempre, escuchen bien, resiste o desafía las normas y las palabras de Dios. Es una persona que está resistiendo en todo momento, o está desafiando, o está retando a Dios y su palabra. Y cuando uno desafía y uno resiste, uno está cuestionando y dudando y creyendo que Dios no tiene su mejor interés en mente. Es algo serio para nosotros. Ahora, noten lo que nos dice Jesús en Juan 14. Y en este pasaje es parte de las palabras que Jesús compartió con sus discípulos antes de ser arrestado y crucificado. Literalmente son palabras que Él habló con sus discípulos el último día de ser una persona libre. El último día de su vida. Entonces aquí, fíjense lo que dice Jesús en Juan 14, 23 al 24. Él dice: el que me ama obedecerá mi palabra, y
mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Y después Jesús dice algo bastante curioso. Dice, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. En otras, Jesús está diciendo, tú me ves ahora como un ser humano, me ves en carne y hueso. Has visto todos los milagros que he hecho, has experimentado el poder de Dios en mí y a través de mí. Pero me ves y me tocas y sabes que yo sangro, sabes que yo duelo, sabes que yo me canso. Y quizás tú vayas a pensar que mis palabras son solo palabras de un mero ser humano. Y Jesús viene y dice, pero quiero que entiendas que estas palabras que te acabo de decir no son mías, vienen de Dios. Y yo te las estoy comunicando. El que me ama obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras. La frase, el que me ama, está escrita en la presente voz activa de subjuntivo. El subjuntivo expresa deseo. El subjuntivo expresa emoción. Entonces, como esta frase está escrita en la voz activa, expresa deseo continuo. Entonces, en estas dos frases, el que me ama y el que no me ama, podemos leerlas de esta manera. El que me ama y me sigue amando. O el que no me ama y no tiene ningún deseo de amarme. O el que no me ama y sigue con el deseo de no amarme. ¿Entienden? Es un amor continuo. Una falta de amor continua. Entendemos esto porque es significativo para nuestra comprensión de lo que Jesús está diciendo. Entonces, con esto en mente, Jesús nos está diciendo algunas cosas significativas para nosotros. La primera es esta. El amor equivale a la obediencia. El amor equivale a la obediencia. Jesús nos dice que la persona que lo ama, como resultado ese amor lo lleva a obedecer y a poner en práctica su palabra. El amor lo lleva a vivir en carne propia lo que dice Jesús. No es una teoría, no es un entendimiento intelectual, es algo que uno vive y algo que es algo que desarrolla la vida de uno personalmente. Entonces Jesús dice, el que me ama me obedece. El que me ama aplicaría lo que dice respecto al trato que uno tiene hacia las otras personas a su alrededor, ¿verdad? El que lo ama aplicaría lo que dice respecto a la relación conyugal. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuándo es que una persona debe de unirse con el género opuesto? ¿Acaso porque soy soltero puedo tener relaciones con cualquier persona sin ver las implicaciones de lo que estoy haciendo? Aplicaríamos lo que él dice en cuanto a las relaciones. Aplicaríamos lo que nos dice respecto a la manera que debemos de trabajar. ¿Cómo trabajamos nosotros? ¿Damos lo mejor de nosotros mismos o damos lo mínimo? ¿Cómo trabajamos
Entonces nosotros leeríamos su palabra y la palabra nos instruye cómo nosotros debemos de conducirnos en el trabajo, cómo debemos de tratar a nuestros compañeros de trabajo, cómo debemos realizar la función de nuestro trabajo, cómo debemos de relacionarnos con nuestro jefe, nuestro patrón. Y si somos empleadores, si somos jefes, si somos dueños de compañía, cómo nosotros deberíamos de tratar a nuestros empleados. Y si amamos a Dios, y si amamos a Jesús, entonces aplicaríamos lo que Él nos dice en estos asuntos. Aplicaríamos lo que nos dice respecto a nuestro servicio en la iglesia y nuestro servicio al prójimo. Lo aplicaríamos. Lo contrario, entonces, sería resistir lo que Jesús nos dice. Lo contrario sería descontar y desafiar lo que Jesús nos dice. Retaríamos su palabra. Es lo que dice Jesús, pero yo. Es lo que nos dice su palabra, pero yo. Entonces, eso es lo contrario. Esto pondría a una persona en total oposición a Jesús. Eso es grande. Eso es enorme. Que Dios nos libre. Jesús nos dice, el amor hacia Él demuestra nuestra obediencia a su palabra. Lo segundo que Él nos diría, que nos está diciendo, es que el amor y la obediencia nos lleva a la intimidad con Dios. El amor y la obediencia nos lleva a la intimidad con Dios. ¿Tú piensas que porque simplemente crees en Dios, pero eres desobediente a Dios, que tienes intimidad con Dios? ¿Entiendes lo ridículo que eso suena? Soy rebelde hacia Dios, soy desobediente hacia Dios, estoy desafiando a Dios, estoy retando a Dios, estoy resistiendo a Dios. ¿Y eso acaso me va a acercar a Dios? ¿Eso va a establecer intimidad con Dios? Entonces el amor y la obediencia nos lleva a la intimidad con Dios. Jesús nos dice que el que lo ama recibe el amor de Dios. Hay una dimensión del amor de Dios que uno recibe. En otras palabras, esta persona sentirá y experimentará el amor de Dios de una manera profunda, tangible y real. Cuando amamos a Jesús, el amor de Dios llena nuestras mentes y nuestros corazones. No habrá duda que Dios te ama. Cuando tú amas a Dios y tú obedeces a Dios, escúchame bien, no habrá duda en tu mente y en tu corazón que Dios te ama. En tiempos agradables sentirás la sonrisa de Dios sobre tu vida. En tiempos desafiantes sentirás el liderazgo de Dios mostrándote el camino. En tiempos dolorosos sentirás el abrazo y el consuelo de Dios sobre ti. Esto es real. Y es verdadero. Cuando Jesús dice, oye, mi papá te amará, tú vas a sentir estas cosas de una manera real, tangible, personal, profundamente. Ahora, Jesús continúa. Él continúa diciendo que Él y el Padre harán su hogar en nosotros. Es decir, en la persona que lo ama, en la persona que le obedece. El gran Dios, creador y sustentador del universo, hará su hogar en la persona que lo ama. En la persona que abre su corazón a Él.
en la persona que lo obedece. Fíjense lo que dice versículo 23. Dice, el que me ama obedecerá mis palabras y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Haremos nuestra morada en él. Es decir, haremos nuestro lugar de vivir en él. Haremos nuestro domicilio en él. Haremos nuestra dirección postal en él. ¿Dónde vive Dios? Él vive aquí. Dios vive aquí. Dios vive aquí. Siempre he dicho que aquella persona que ama a Dios de todo corazón y ha entregado su vida, todas las personas a su alrededor están una persona cerca de Dios y esa persona eres tú. ¿Entienden? Esa persona eres tú. Cualquier persona que quiera conocer algo respecto a Dios, conocer la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, lo hace porque Dios está en él. Dios está en él. Lo puede conocer a través de ti y a través de mí. Si Dios está en tu corazón, si Dios te ama, es lo que dice. El que me ama y me obedece, haré mi hogar en él. Dios estará en ti. El profeta Isaías lo dijo de esta manera. Lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces aquí está la palabra de Dios diciéndonos que Él hará su hogar en nosotros. El que lo obedece, Dios hará su hogar en esa persona. Hay otra cosa que Jesús nos está diciendo aquí. No se me aburran, no se me molesten, no me peleen. Es la palabra de Dios. Ahora, esto debe de abrir nuestros ojos. Debe de abrir nuestros ojos. La tercera cosa aquí es esta. Falta de amor equivale la desobediencia y la desobediencia equivale la rebeldía. Juan 24 dice, el que no me ama no obedece mis palabras. El que no me ama no obedece mis palabras. Es decir, el que no ama a Jesús resiste a Jesús, reta a Jesús, desafía la palabra de Jesús, lee la palabra, escucha la palabra e ignora la palabra, descarta la palabra. Cuando va andando en su vida cotidiana, se topa con decisiones que necesita tomar y en vez de escuchar y saber, en esta situación yo debo de hacer lo que me dice la palabra de Dios, pero en vez de hacer lo que me dice la palabra de Dios, hago totalmente lo contrario. ¿Tú sabes lo que es eso? Escuchar la palabra y descontar la palabra. En el capítulo 7, creo que es el capítulo 7 de Mateo, en las buenaventuranzas, las enseñanzas del monte, que Jesús habla de las bienaventuranzas, Él va concluyendo, incluso Él concluye el discurso diciendo, el que escucha estas palabras que les digo
hoy. Es como un hombre sensato que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia y la tormenta y azotó la casa y la casa se mantuvo en pie. Pero el que escucha estas palabras y no las pone en práctica es como una persona insensata que recibe la palabra y es como el que construye su casa sobre la arena. Viene la tormenta, viene la lluvia, vienen los ríos y azotan la casa y grande es su destrucción. El que no me ama no obedece mis palabras. El que no me ama está más interesado a vivir a su manera. El que no me ama no me tiene a mí como Dios en el trono de su corazón. Otra persona está en el trono de su corazón. Ahora, quiero compartir 3 implicaciones significativas para nosotros. La primera implicación es esta. ¿Cuánto amas a Jesús? Determinará cuán obediente serás. ¿Cuánto amas a Jesús? Determinará cuán obediente serás. ¿Cómo está tu amor para Jesús? ¿Sabes que tú puedes medir tu amor? ¿Sabías que tú puedes medir tu amor? Tu amor por Dios se puede medir. Mira lo que nos dice Primera de Juan 5:3. Aquí nos dice la palabra de Dios en Primera de Juan 5:3. Dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. En esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. No son difíciles de cumplir. La diferencia es esta, que tu amor, si tienes dificultad obedeciendo, es probable que tu amor por Dios es, en vez de, tu amor es muy pequeño para Dios. Entonces cualquier otra cosa que se presente, usurpa cualquier amor, pequeña semilla de amor que tú tienes para Dios. Entonces, tu amor por Dios se puede medir por tu obediencia. Por tu obediencia, por mi obediencia. Se puede medir el amor que tú y yo tenemos hacia Dios. Cuánto amas a Jesús determinará cuán obediente serás. Si tú no amas a una persona, te aseguro que tú no vas a responderle a esa persona. Si tú no sientes amor, tú no vas a servir, tú no te vas a entregar, tú no vas a escuchar a esa persona. Y mucho menos lo que te pide. Cuánto amas a Jesús determinará cuán obediente serás. La segunda implicación es esta. Y esta me encanta. La primera tiene que ver con nosotros, ¿verdad? La primera tiene que ver con el amor que tú necesitas ejercer. Pero mira aquí, el que ama a Jesús siempre tendrá la atención de Dios. Esa es otra implicación. El que ama a Jesús siempre tendrá la atención de Dios. Dicho de otra manera, nuestro amor por Jesús siempre tendrá la atención de Dios. El que ama al Hijo de Dios siempre tendrá la atención favorable de Dios. ¿Odias el Hijo de Dios? Difícil recibir el amor de Dios. Alguien que agarre piedras y cada vez que tu hijo anda por la calle le tire piedras, o si tú vas a amar a esa persona. Éxodos 20,
Versículo 6, cuando los israelitas salieron de Egipto y llegaron al monte Sinaí y Moisés subió a la montaña y Dios les dio los 10 mandamientos. En el primer mandamiento le dijo, hey, ámame a mí sobre todas las cosas. No tengas un Dios ni en la tierra, ni sobre la tierra, ni bajo la tierra, ni en las aguas. Solo un solo Dios y ese soy yo. Tú me amas a mí. Tú me amas a mí y me obedeces y obedeces estos mandamientos. El versículo 6 dice, yo le mostraré mi amor, no solo a ti, pero a tu descendencia hasta 1000 generaciones. Lee la Biblia, eso es lo que nos dice. Hasta 1000 generaciones. En otro pasaje, las escrituras nos dicen que el amor de Dios es eterno. Tú no lo puedes agotar, escúchame bien. Y ese amor, Dios dice, es para aquellos que me aman y me obedecen. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Para ti, para tus hijos y los hijos de tus hijos. Hay una canción y es la canción de la bendición y muchos de ustedes la han escuchado. Para tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos. Nos encanta eso. Pero ¿amas a Dios? ¿Obedeces a Dios para recibir esas bendiciones? La tercera implicación es esta. El amor es una decisión, no solo un sentimiento. Y no es algo que nosotros dejamos al chance, no es algo que nosotros dejamos a la suerte. Ojalá que nazca el amor en mí para Dios. Es una decisión precisa y calculada que hacemos en elegir a Jesús, amar a Jesús y obedecer su palabra. Es una decisión que tomamos día tras día, tras día, tras día. Nos levantamos y tomamos la decisión de amar a Jesús y obedecer su palabra. De amar a Jesús y obedecer su palabra. De amar a Jesús. Y es una decisión diaria porque así es el amor. Es más que un sentimiento. Porque van a haber días en tu vida que tú no te sientes bien. No te sientes a gusto. Tu vida está aborrecida. Algo ocurrió que no te sientes bien. No te sientes bien. Van a llegar días donde vas a dudar de Dios. Van a llegar días, ¿me explico? Van a llegar días de desafíos, de circunstancias y vas a estar en ese punto donde, ¿acaso Dios me ama o no me ama? Escúchame bien, es una decisión que tú tomas. Yo voy a amar a Dios porque su palabra me dice que Él me ama hasta 1000 generaciones. Su palabra me dice que su amor para mí es un amor eterno. Es un amor eterno. Y la manera que yo le muestro a Él mi amor es obedeciendo. A pesar de lo que vivo. A pesar de lo que vivo. Ahora, en el día de hoy, aquí al frente, hay unos brazaletes que dicen extremo amor. En rojo y en negro. Se los quiero regalar a ustedes. Extremo amor. Escúcheme bien. No hay duda en nuestras mentes que ya Dios ha demostrado su extremo amor hacia nosotros a través de Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto amas a Dios? Él ha mostrado su extremo amor por nosotros. ¿Decides expresar entonces tu extremo amor hacia Él? Entonces, mientras cantemos hoy, los invito, si quieres un brazalete, si quieres dar un testimonio y decir, yo recibo el extremo amor de Dios, pero también yo quiero mostrar que tengo un extremo amor hacia Él. En vez de ser rebelde, vamos a ser obedientes. Y la obediencia requiere que tú y yo lo amemos sin reservas. Que Dios me los bendiga. Hola, mi nombre es Samuel. Gracias por ver nuestro canal Esperanza Viva en Harrisonburg. Si estás en el área,
te invitamos a que nos visites. Abajo en la pantalla vas a encontrar nuestra dirección, nuestro teléfono y nuestro correo electrónico. Suscribe a nuestro canal para recibir más videos como este y síguenos por las redes sociales. Te aseguro que siempre vas a encontrar una palabra de aliento y de esperanza. Que Dios te bendiga. Siempre, siempre serás bienvenido.